Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2 en 1. Esta vez es muy especial porque es el primer técnico que tenemos. Ha sido 2 veces campeón nacional con la Universidad de San Martín. Le ha ganado 2 veces al gigante argentino River Plate. Ha estado también en la sub-20 de la Federación Peruana de Fútbol. Y actualmente dirige a su querida Universidad San Martín de Porres. Está con nosotros Víctor Rivera. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola Aníbal, un gusto poder estar contigo, muy complacido de compartir esta noche y seguro hablar de tantos temas, pero el que más nos apasiona, que es el fútbol, siempre fluyen diferentes temas en la conversación, así que muchas gracias por la invitación. No, profe, gracias a usted. Para empezar un poco el tema, me gustaría que nos cuente un poco cómo empezó su incursión en el fútbol. Sí, es una situación atípica que me encanta compartirla porque el fútbol es una pasión, definitivamente. Y a mí me cautivó desde niño. Yo nací en La Victoria, en un barrio muy populoso que es el Porvenir. ¿Hincha de Alianza? Esa era la disyuntiva de mi infancia, ¿no? Porque todo el barrio era hincha de Alianza. Yo estuve a punto de ser hincha de Alianza porque ya es inherente de popular las calles, las pistas. Vivía a 2 cuadras del estadio. Y sí, me seducía siempre el rugir del estadio, el color blanco y azul, y ya era fijo que iba a ser hincha de Alianza, sino que había que decidir. Mi papá siempre me hablaba de Municipal en todo momento. Y para hacerla corta, a los 7 años ya tenía uso de razón y fui a uno de los partidos en el estadio queriendo disfrutar de lo que iba a ser la fiesta de Alianza Lima, convencido, lógicamente, de que iba a ser mi equipo, porque son esas situaciones que tú te enamoras y de pronto te tienes un gusto por un equipo y de preliminar jugó Municipal y Municipal iba perdiendo 2-0 y volteó 3-2. Entonces en ese tumulto me gustó que yo pensé que era la selección peruana por la Claro. camiseta, después vi un tipo al frente con una campana y como que antes de elegir Alianza, que tenía que elegirlo de fondo, me quedé cautivado por la camiseta, por el partido, por los goles y de ahí me quedé hincha de Municipal y como que fue también una salida para no sentirme presionado en el barrio, que todos eran hinchas de De Alianza. Alianza y algunos de la U, entonces me quedé en un punto medio y me quedé, desde ese momento, mira, nunca más me pude cambiar y empecé un poco a indagar de Municipal, me metí un poco en la historia, que quién era Sotil, Tito Bravo, y ahí empieza un poquito ese tema. Pero en el otro tema del fútbol, yo creo que el único juguete que teníamos, la única felicidad era el fútbol. Y como te decía, mi historia es atípica porque mi padre tenía un pequeño negocio de confección de calzado y teníamos una fábrica pequeña, pero a la vez teníamos un equipo de fútbol que jugaba. Hoy en día, tú sabes la repercusión que tiene el Mundialito del Porvenir. Por Y nosotros supuesto. teníamos un equipo la fábrica de nosotros se llamaba Calzature Rosela. Y papá le puso Rosela Fútbol Club. Y en mi equipo era increíble jugando ahí en el Mundialito y venían a mi casa y yo pegaba las fotos y compraba en ese momento las cajitas de chicle, el uniforme, el olor estampado y venía a mi casa y jugaba Julián Novela, que era un jugador que estaba en primera división, jugaba en Cienciano en ese tiempo. Le decían eh, el bailón de los pobres, era El su Sandro apelativo. Bailón de los pobres. Ajá, y después jugaba William León, el central de Alianza Lima, que falleció en una tragedia, jugaba en nuestro equipo. Jugaba Raúl Sotil, que era el hermano del Cholo Sotil, que había tenido un pequeño pasado por los juveniles del Barcelona de España. Jugaba con nosotros Marco Portilla, que era un delantero muy conocido. Y posteriormente jugó Carlos Rojas, que fue hermano de Leo Rojas, que falleció. Entonces, y había jugadores que yo los veía en el estadio, de pronto los veía en mi equipo con mi camiseta. Entonces yo los acompañaba hasta el borde del campo, hacía las urras y yo vibraba con mi equipo hasta llegar a la final en la pista. Entonces ya yo tenía el chip incorporado de que algo iba a hacer en el fútbol, que iba a estar de jugador, de entrenador, ¿Cuántos años tenía en ocho, ese? 8 años. 8 años. Wow. Entonces, ya para hacerla más corta, nos vamos a San Borja. Yo tenía 10 años en San Borja. Seguía un poco ligado al tema del mundialito y todo. Y a los 3 años, el año 83, 84, mi papá es uno de los fundadores de la Liga de San Borja. Entonces ya mi equipo pasó del fútbol 7 al fútbol 11. Y ahí empezamos con un equipo de juveniles, yo jugaba todos los interbarrios, antes había muchos torneos muy conocidos, en Interbarrio de la Prensa, Última Hora, yo era hincha de mi equipo, camiseta anaranjada, chor verde, desfilamos en el Estadio Nacional, jugábamos en diferentes lugares y bueno, mi sueño era ascender con mi equipo. Y el primer entrenador que mi papá contrata es, digo mi padre, porque era como ser un directivo, alquilábamos cancha,
Contratamos entrenador a Nicolás Nieri, había El sido papá de jugador, Nico Neri. claro, que fue uno de los jugadores de la selección olímpica del 64. Mi Wow. papá me contaba, ¿no? Que él ha sido de la selección peruana y uno lo miraba con admiración, venía en su auto, tenía sus pelotas. Desde ahí yo empecé a visualizar que yo quería ser entrenador también, aparte, y jugaba yo, lógicamente. Después el segundo entrenador que llevaron a mi club fue Medardo Arce, tenía su carnet de entrenador. Entonces yo iba un poco ya creciendo con eso, ¿no? O quería jugar, como jugador quería pues campeonar con mi equipo y pasábamos las instancias de las ligas y ellos eran entrenadores y yo ya lo vi como una profesión. Postulé a la carrera de educación física, posteriormente hice los cursos de entrenador desde muy temprano y yo debuto como técnico el 88 en mi propio equipo que se llamaba River Deportes, pero no lo puse por River Play, sino por Rivera, para no ser presunto, y la camiseta era por Municipal, entonces la gente pensaba que era algo de River. Y yo jugaba en primera. Coincidía con la franja. Claro, yo jugaba Ok. en primera división en el Rosela y hice mis pininos como entrenador en mis primeros ciclos en la universidad en este River, al cual lo ascendí como entrenador al siguiente año y ya tenía 2 equipos en la liga y es por eso que esta entrevista quería compartirla porque seguro hay muchos jóvenes o personas que quieren dentro de las tantas profesiones y pasiones que a veces uno por ahí se proyecta y quiere cumplir un sueño, un anhelo. Así empecé yo, ¿no? Desde el fútbol amateur. Y bueno, qué lindo que me has hecho esa pregunta y he retrocedido. Ya te imaginarás después ya en los temas profesionales regresar a ese momento, el Porvenir, la Liga de San Borja y de ahí ya viene todo un camino largo, ¿no? ¿Cuál fue ese salto grande donde pasas a un equipo ya de fútbol profesional? Cuando primero lo conozco a Titín Drago por ese mundo del fútbol de menores, yo después de contarte estas experiencias en liga, yo hago el curso de entrenador y trabajo en Cantolao, era como un sueño, ¿no? Cantolao viajaba a Europa, yo ya tenía la categoría 80 con Carlos Lobatón, con Beto Moisela, con Ryan Tú Salazar, entrenas a todos ellos. a todos ellos cuando tenían 10 Wow. años, imagínate. Increíble. Y recuerdo cosas de ellos que después les vi en el fútbol profesional. Tuve la suerte de dirigir a Ryan siendo campeón en San Martín, a Carlos Lobatón En Cristal. en Cristal y a Beto Moisela en Municipal el año 2000, donde él es prestado por Cristal y también estuvimos en una selección sub-17 en un sudamericano. O sea, sueños increíbles que los he dirigido de niño y de pronto en el fútbol profesional, cosas que a veces uno por ahí valora. Ahí sentí que ya estaba dentro de un sistema. En las otras categorías jugaba Cuquín Flores en la 7-5, Gianferrari, Kimper, después Titín. Me invita a ser parte de la selección sub-17, ahí conocí a Chicho Salas, a Norberto Solano, viajé al sudamericano sub-17, al sudamericano sub-20 y paso a trabajar con él. Y el debut oficial es en el año 97, como asistente de él en la primera división. Ahí al fin sentí que ya estaba cerca de ese sueño que había empezado mucho más atrás, en el año 88. Ajá. Y ahí donde me siento por primera vez en el banco del Estadio Nacional, dirigiendo a Municipal como asistente o segundo entrenador. Y me imagino que para ti era un sueño compartir vestuario, compartir camerino, todo con Titín Drago, ¿no? Claro, porque Porque yo era tu ídolo, me de imagino. niño lo había visto jugar, había visto a su padre como entrenador, ya trabajaba con el señor Tito Grau en la academia, Ajá. compartíamos los entrenamientos, para mí fue un libro abierto y bueno, y a Titín que con toda su experiencia también, imagínate, ser su asistente, elaborar los trabajos de campo, la charla, seguíamos, después de dirigir Municipal nos íbamos a Tito Grau y a un colegio, entonces, y al Banco Regional del Norte, hacíamos como 4 o 5 trabajos. Entonces hablábamos mucho de fútbol, o sea, yo me sentí un privilegiado 20 años atrás, 25 años atrás, y estar con él en lo que había soñado, lo que te cuento. Yo de niño iba al estadio de Matute, al Estadio Nacional, al Telmo Carbajo, qué sé yo, y ya de pronto me veía salir de ese túnel del Estadio Nacional con él para un Muni Boys, un Muni Alianza, un Muni Cristal, lo que años atrás en mi infancia yo soñaba salir de ese túnel, o como jugador o como entrenador. Entonces ya estaba como cumpliendo algo que como le cuento, como le digo a mis amigos cercanos o a veces cuando hablo con mis hijos, que era algo pues imposible de la tribuna mirar hacia abajo y de pronto tú de abajo mirar, visualizar a ese niño que estaba ahí en la tribuna, ¿no? Y hasta ahora, Aníbal, lo siento, ¿no? Cuando yo dirijo un partido miro hacia atrás y en retrospectiva me acuerdo de ese chico que está en la tribuna porque pasar ese alambrado es casi imposible. Es un sueño casi imposible. Tú puedes estar en el estadio, pero no sabes lo que pasa en el vestuario, el calentamiento. Bueno, ahora se ven los calentamientos. En ese tiempo se calentaba dentro del túnel. ¿Y qué le habrá dicho el entrenador? ¿Cómo habrá planteado el partido? ¿Cómo habrá sido la semana? Entonces, todo eso que yo pensaba cómo era, lo he vivido y lo sigo viviendo hasta hoy, ¿no? Qué genial. ¿Qué lecciones crees que te dejó Titín Drago como técnico?
muchas, una manera de ver no solamente el fútbol, sino la vida. Yo en ese tiempo era un joven que recién tenía a mi enamorada, que ahora es mi esposa. Veía que él ya era padre de familia de 5 hijos. Veía cuando viajábamos a un país, él ponía el cuadro de su familia. Tenía una Biblia ahí, cuando hablábamos, y él mucho me hablaba de su familia, de sus hijos, ¿no? A veces lo acompañaba a recogerlo del colegio. Y pasando el tiempo, después yo me casé, también después llevaba mi cuadro, recogía a mis hijos de la salida del colegio. Sus hijos estudiaron en el Santísimo, la primera parte de mis hijos estudiaron en el Santísimo, después estudiaron en el Colegio Inmaculada. Pero recordaba muchas cosas que viví con él cuando era yo más joven, siendo su asistente técnico. Y después las del fútbol, ¿no? La manera de ver el fútbol, cuando el equipo iba perdiendo, cuando el equipo iba ganando, cuando veíamos a un jugador nervioso. Él me contaba sus experiencias con Municipal del Cholo Sotil, sus experiencias en el Chalá, con el Sporting Cristal, los técnicos que había tenido, los compañeros que había tenido, y después cómo ya él como entrenador, todo lo que había vivido y lo que había estudiado, me lo compartía para diseñar los trabajos de campo, para aplicar la parte emocional también en los jugadores que no arrancaban. Era un técnico más psicológico. Un técnico que tenía experiencia en plantear, veía bien el fútbol, Ajá. ¿no? Ve bien el fútbol porque ha sido comentarista y sigue comentándolo hasta ahora. A veces íbamos perdiendo, por ahí arriesgábamos sacando un mediocampista de recuperación, poníamos un delantero más. A veces tocaba un partido, no sé, tipo Unión Minas y arriesgábamos en jugar de frente ya con 3 delanteros para salir a tomar la iniciativa. A veces ese planteamiento no salía, teníamos que replantear. Entonces siempre hablábamos de que el cambio es lo más difícil en el fútbol, ¿no? No se hace ni un minuto antes ni un minuto después. Y esa precisión para hacer un cambio, lo vivía yo con él en la banca jugando los partidos por 3 puntos ante 5.000, 10.000, 15.000 personas, y eso creo que me fue preparando para lo que fue después mi carrera, ¿no? Ya estando yo solo en el banco, recuerdo haber acertado en muchos cambios y también haberme equivocado por un minuto más, un minuto menos, y nada, muchas de las vivencias que acumulé con él creo que me sirvieron. La enseñanza fue esa, ¿no? El respirar fútbol. Y después cada vez que veníamos o no salía bien, recuerdo mucho un partido que jugábamos en local en el Estadio Nacional con Municipal, inesperadamente perdimos con un equipo que venía más abajo que nosotros y había un ambiente muy hostil y nos quedamos como 3 horas en el Estadio Nacional. Y él ahí me empezó a hablar, ¿no? Que lo más importante, que eso iba a pasar, pero que en casa lo esperaba su familia y que en la vida lo más valorable, más allá del fútbol, era tener esa consistencia familiar y tener buenos amigos, que sean pocos, pero que te acompañen en los malos momentos. Además que en el mundo del fútbol se conocen pocos, ¿no? Claro, Se conocen pocos, pero mucho. Claro, porque hay extremos, ¿no? Sí. A mí me ha tocado tocar la gloria, ganando un campeonato y que todo el mundo por ahí focalice la atención, hasta cadenas internacionales te vengan a entrevistar previo a un partido de Copa Libertadores y de pronto estar dirigiendo y perder un partido X estando a mitad de tabla y como que pasas a estar como solo, ya nadie por ahí se te acerca, o cuando todo el mundo te llama porque has agarrado un equipo y de pronto decides tener paras un poco y esos que tanto te escribían, te llamaban, de pronto se alejan. Entonces todo eso uno ya lo tiene asimilado. Él me decía todas esas cosas y se fue dando con el paso del tiempo. Uh-huh. Antes de que llegues a ser técnico, tuviste un paso como asistente en Alianza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena, creo que todos los caminos que fui pasando, entrenando menores, siendo asistente de Tití, siendo asistente en este caso del profesor Bernabé Raez, el cual ya tenía una parte, el uso de la tecnología, el editar los videos, el preparar el entrenamiento y analizarlo o presentar el entrenamiento mediante un video al plantel y después ejecutarlo en el campo, el analizar el rival y ir desmenuzando el partido desde lo defensivo, lo ofensivo, por dónde era el lado vulnerable, por dónde era el lado fuerte nuestro. ¿Fue en el 2001? 2001. 2001. Pero justo todo eso en el lo centenario hacíamos, de Alianza. Claro, por eso que... Qué lujo. Si bien es cierto el valor lo tiene el profesor Autori, que hizo toda la primera parte, los jugadores que fueron espectaculares, la vivencia es lo que no tiene precio, ¿no? Lo que te decía, estar ahí en el estadio de Cusco cuando se le ganó a Cienciano por penales, el gol de Waldir, lo que se vibró, lo que se vivió, el festejo en el hotel, el regreso al estadio, venías por el aeropuerto y todo el mundo con las camisetas de Alianza hasta llegar al estadio un día después del partido y el estadio estaba lleno, la tribuna sur, esperando para disfrutar ese momento. Todas esas cosas quedan marcadas, ¿no? El mismo hecho de jugar un partido en el antiguo Garcilaso de la Vega,
el nervio del partido, la banca, lo que respiras, el silencio cuando vas perdiendo, el momento de los penales, la tensión. Me fue preparando y ahí tengo una anécdota, ¿no? En ese momento todos los flashes, todas las cámaras estaban para los jugadores que eran protagonistas y creo que muy poca gente se percató que yo estuve ahí como asistente, pero la vida me devolvió en ese mismo estadio 6 años después de ser campeón nacional y ahí recuerdo mucho que vienen a entrevistarme una vez que suena el silbato y era como un déjà vu, ¿no? Regresar y que yo estaba parado ahí 6 años antes, pasaban todos por delante mío esta vez, y es por eso que ahí hay un quiebre emocional, ¿no? Me acordaba de eso, me acordaba de mis inicios en la victoria, me acordaba de mi esposa, de mis hijos. O sea, ser campeón, sabes que son muy pocas veces en la carrera de ser un técnico, y como te decía, sí me sirvió esa experiencia con Alianza, ¿no? Por eso le guardo mucha gratitud a ese paso por Alianza en menores, en el fútbol profesional, porque sí creo que cimentó mucho mis bases y mis raíces como técnico. Ujú. Yo tengo una pregunta un poco curiosa y es, claro, o sea, el futbolista de por sí es complicado, ¿no? Y se ha visto muchas veces que, hablamos de futbolistas profesionales, ¿no? Que ningunean mucho a los técnicos y a veces hasta a los periodistas, ¿no? Y dicen, oye, ¿tú qué vas a hablar si nunca has pisado una pelota? En su caso, que no ha sido futbolista profesional, ¿cómo manejaba eso? ¿Cómo controlaba los egos? ¿Cómo se ganaba el respeto del jugador? Es que la mayoría que he dirigido siempre me han dicho profesor desde niño, como te digo. Yo empecé el 88 y todos los jugadores que me he cruzado siempre me han conocido de profesor. Nunca me han visto como un elemento extraño, que soy un intelectual y que de pronto quiero ser entrenador. No, no. Y yo paralelamente a que estaba con Titín, yo siempre he jugado fútbol amateur o segunda profesional. Ujú. Entonces yo creo que para pararse al frente hay que tener una sensibilidad, ¿no? Porque una cosa es leer, prepararte, y otra cosa es saber pegarle un balón, haberte fallado un gol. En cualquier nivel, sea fútbol Copa Perú, segunda o primera, o quizás a nivel universitario, pero sí pienso que es importante. Entonces siempre todos los jugadores me veían profe Víctor, profe Rivera, ¿no? Ahora profe Chino, qué sé yo, pero a todos los he visto de niños, de adolescentes, entonces nunca he sido un elemento extraño, al contrario, siempre les he causado afinidad, aprecio, como si yo hubiese sido un futbolista más incluso, porque yo estaba en los vestuarios, como te digo, el año 90, 91, 92, viajé a los sudamericanos con todos los que después jugaron en la selección peruana, ¿no? He estado con Alberto cuando Solano tenía 16 años, yo tenía P21, con Cuquín Flores, que en paz descanse, entonces profe, o Víctor, profe, entonces nunca me sentí extraño al ambiente del fútbol, ¿no? Nunca me costó, ni nadie me ha dicho que no he jugado, porque bueno, siempre que estoy ahí con ellos entrenando, saben que le pego medianamente bien al balón, Ujú. para estar dentro de la cancha, y cuando entrenaba niños tenía que ser demostrativo, dominar la parte interna, externa. Entonces la gente que me conoce en el fútbol amateur también sabe que he jugado y creo que me defendía, ¿no? No he sido uno de madera, que no sabe dar un pase, o sea, la gente que me conoce y bueno, soy del porvenir, creo que si no sabía jugar fútbol ahí hubiera sido imposible, creo, yo, y es más, le digo siempre a los que hacen los cursos de entrenadores, creo que tienen que tener, más allá de la pasión, también haber practicado el fútbol o cualquier otro deporte, ¿no? Claro. Y el paso de asistente ya hacia técnico de fútbol profesional, ¿cómo le fue? Fue importantísimo porque ya tenía un cúmulo de situaciones, el manejo de un asistente siempre está en contacto con todo lo que es la organización del trabajo de campo, con el preparador físico, manejar las cargas, el volumen, las repeticiones, tratar de llegar a los jugadores que no son considerados porque están en el banco o normalmente salen de una lesión, Ujú. coordinar con el departamento médico, en ese momento con los kinesiólogos, hoy son los fisioterapeutas o redactadores. Hay cosas que han ido evolucionando, pero son parte de un proceso que me sirvió mucho haberlo vivido cuando estábamos en una concentración, diseñar las actividades, la cena, la revisión médica, una charla de psicología, el ver un video o visualizar o hacer una técnica de relajación con el psicólogo. Todo eso lo hacíamos desde los 90, paso a paso en diferentes, íbamos modificando las técnicas de acuerdo a la modernidad que se iba presentando, como hoy es el uso de la tecnología, el bioanálisis, las técnicas de psicología que se van haciendo en el campo de relajación, de visualización, o un jugador X que necesita un determinado tipo de dinámica. Ese paso me sirvió porque al yo ser entrenador, ya había pasado por todos esos caminos, hablar con el preparador arquero, con el segundo auxiliar, con el preparador físico, con el doctor, con el utilero, con el directivo, con el jefe de equipo. Entonces ya había pasado casi la mayoría de circunstancias. Entonces al ser yo entrenador, yo Ya creo conocía todo el que llegaba medio. muy preparado, ¿no? Claro. No fue algo que me sorprendió. Cuando yo asumo el primer equipo de San Martín el año 2006,
Yo tenía 18 años como entrenador. La gente piensa que yo solamente había estado un poquito en la reserva y de pronto fue un golpe como que, porque mucha gente como que cuando converso y me confía, no, no, pero el chino ¿cómo fue campeón? No dice, no, si solo está en la reserva y lo subieron, ¿no? Yo venía de muy atrás. Yo el año 2004 había jugado una final con Municipal de Ascenso y la pierdo con Sport Ancash, ¿no? Que si hubiera sido otro técnico, creo que de ahí, con ese protagonismo, hubiera dirigido en primera. Y yo fui de nuevo a empezar en San Martín a ser jefe de la técnica, armar todo el tema de menores, pero yo tenía ya experiencia, ¿no? Sudamericanos, asistente en primera división. O sea, cuando yo dirijo San Martín ya tenía casi, entre esos 18 años, fútbol profesional, fútbol de selecciones, sudamericanos, torneos de menores. Lo digo porque sé que esta entrevista ojalá la puedan ver técnicos jóvenes que están empezando y todas las experiencias son válidas, ¿no? Dirigir torneos de menores, torneos escolares, ser asistente de alguien, porque esa suma de partidos, de situaciones, te preparan mentalmente para en un momento cuando a ti te expulsaron a uno y te quedaste con 10 y faltan 15 minutos, vas ganando un partido y quieres hacer un cambio. Todas esas situaciones que viste antes en el fútbol profesional se vuelven a repetir más o menos en diferentes circunstancias. A veces estás ganando un partido de local, a veces te expulsan a uno. La rapidez. La rapidez de la velocidad de decisión. De ¿no? decisión, Es decir, refuerzo esta línea, no refuerzo, dejo el equipo así. Una anécdota corta, estábamos en Huarajo Municipal 2018, partido clave. Contra Sport Rosario me expulsan un central a los 3 minutos. Se me había mil veces la película, sacar al enganche y poner un central y dejar 4-4-1. Claro. Pero en ese momento me pasa algo curioso, porque tú no puedes entrenar la semana a quién te van a expulsar. No sabes si al lateral derecho, al central. Es más, tú esperas que no expulsen a nadie. Tendrías que ensayar un partido, imagínate, haciendo una simulación que expulsan al marcador, que expulsan al... Entonces, en ese mismo momento, uno de los jugadores nuestros, Armando Alfajé, me alza la mano y me dice, profe, me voy atrás. Y hasta eso yo iba pensando el cambio, pero cuando pasaron 10, 12, 13, el equipo se afirmó con él atrás, entonces ya no tuve que sacar al enganche. Y ese partido lo terminaron ganando 1-0. Esa, por ejemplo, no está en el libro. Con 10 hombres, ¿no? Increíble. Increíble, y así hay cosas. Un día también estaba en Arequipa dirigiendo Vallejo, yo había puesto un extremo a Johan Sotil y al otro extremo a Wally Sánchez. Entonces viene un lateral y de pronto los veo cerca a mí, pegado al lado izquierdo a los dos. Entonces yo les iba a dar otra indicación que regresen a su sitio, entre los dos hacen una pared, la sacan a Carioca y hacemos gol. Entonces le dije, muy bien muchachos, la siguiente vuelven a juntar, pero son situaciones que aparecen y que uno tiene que saber controlar. Entonces toda la suma de vivencias, de situaciones, sirve. Entonces todo ello creo que ayudó a ese paso de ir acumulando minutos y muchos partidos encima, así como lo hace un jugador, un técnico también creo que va sumando experiencias. Ese caso es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba que Gareca decía, de media cancha para atrás yo los ordeno, a los delanteros los dejo ser libres. Me imagino que usted habrá pasado por lo mismo. Se refuerza con el tema de Ancelotti, ¿no? Lo acaba de decir en el Real Madrid, decía, el fútbol tiene dos momentos, cuando no tenemos el balón y cuando tenemos el balón. Cuando no tenemos el balón, yo organizo la defensa, dice. Es lo que más se trabaja, los cruces, los relevos. Pero de la mitad hacia adelante aparece siempre la inventiva, la espontaneidad del jugador, ¿no? Él dice, Rodrigo y Vinicius se cruzan, por ahí determinan una jugada, pero ese es un aspecto dentro de los principios de ataque. La amplitud, la penetración, el desmarque y la improvisación se refiere justamente en el último cuarto de cancha la habilidad que tiene un jugador para romper el libreto y el esquema, como lo hizo ayer Paraguay, ¿no? En ese gol es increíble. Un rebote, una pausa y a 3 dedos es un gol a lo brasileño. Entonces, en el último cuarto de cancha aparecen siempre situaciones. Claro, efectivamente. Tocando el punto ya que habló de la Universidad San Martín, esa Universidad San Martín que en el 2006 no tuvo tanto protagonismo, pero en el 2007 deslumbró con el campeonato. ¿Cuál fue el secreto para salir campeón nacional? Yo creo que fue la suerte, entre comillas, de dirigir esos últimos partidos, porque ahí como que sentí que había un equipo que podía ser protagonista en el siguiente torneo, y esos partidos sirvieron de base por el nivel de los partidos, ¿no? Por decir, jugamos con Cienciano, que venía peleando el campeonato y le ganamos 4-1, pero esa tarde se jugó un excelente partido, ¿no? Aparecía por primera vez, había estado todo el tiempo en el banco Edwin Pérez, a pesar de ser un jugador grande, con John Inostroza, y hubo una situación que se complementaron muy bien. Se le dio más minutos a Ryan Salazar, a Feri del Solar, en ese momento a Mauricio Montes, Mauricio, claro. Y Pedro García, que era un jugador desnivelante. De ahí vino un partido con Cristal, ganamos 2-0, perdón, en el San Martín, ahora Alberto Gallardo.
Y viene un partido que la gente no recuerda. Era el campeonato que iba a ganar Bolognesi de la mano de Juan. Sampaoli. En el 2006. Ok, Clausura del 2006. Ok. Y San Martín, mucha gente ya lo daba el partido porque lo iba a ganar Bolo. Y nosotros lo ganamos 2-0. A los 5 minutos nos expulsan a Fernando del Solar y hacemos un replanteo con 10 hombres. Ellos hacían presión alta. Habíamos elaborado 3-4 salidas para hacer juego intermedio y juego directo. Y salió y ganamos. Claro, de repente en ese momento no se ponderó lo que hicimos desde la parte técnica, desde la banca, el equipo muy aplicado, entonces me dan ya la responsabilidad de dirigir, y esos 3 partidos fueron mi base para el siguiente torneo. El equipo como quedó muy convencido de esa manera de jugar, nos dimos cuenta que... ¿Era 4-4-2? 4-4-2, con una presión intermedia y muchas veces replegados, pero teníamos una salida y un manejo, defendíamos muy bien con el balón, y a los rivales como que los hacíamos ceder espacios, y Pedro García era letal, ¿no? Pedro García y Rengifo fue una dupla letal. También recuperamos a Mario Leguizamón ese 2006, y el 2007 fue en esa primera parte desnivelante, ¿no? Me acuerdo claramente. Fernando del Solar con toda su experiencia, Pérez dio mucho equilibrio, y aparece un jugador infravalorado, que es John Inostroza, que era determinante en los pases al vacío, en la descarga que tenía, y bueno, se hace una defensa muy sólida con Pepe Chacón y Orlando Contreras, siempre alternando Jorge Reyes, Chino Guamán en su máxima madurez, en el arco Leao, ¿no? Claro, arquerazo. Entonces, esa base fue muy importante porque se adaptó a esa manera de jugar, y creo que ganamos con mucha autoridad ese torneo. Y después, para el bicampeonato también se mueven un poco algunas piezas, pero el secreto fue ellos, el convencimiento y el buen estado de ánimo que había en las prácticas, en las concentraciones. Ya uno iba percibiendo que podía darse esa situación. Otra cosa que fue, no el secreto, pero fue uno de los puntos clave, fue que empezamos como nunca, un 15, 16 de diciembre a planificar. Ya físicamente estuvimos en la pretemporada, siempre se empezaba el 10 de enero, 7 de enero, y a veces los jugadores medio fastidiados, pero mira, ese sacrificio de las fiestas, de esos días tan complicados que son familiares, la Navidad, el Año Nuevo, lo pasamos entre concentrados, ya entrenando. Ese fue otro punto clave, porque ahí se notó el compromiso de ellos también. ¿Cómo convencerlos de eso? Porque nos quedamos enganchados con los 3 triunfos al hilo, se dieron cuenta que podían más. Se había jugado la baja el 2004, el 2005, el 2006, no se logró clasificar. Fue un año medio extraño, pero ese último toque de 9 puntos bien ganados fue como el envión, y decir, oye, si estamos unidos, si jugamos de esta manera, y si el equipo se mantiene, porque ellos tenían la incertidumbre si se iba a hacer otro equipo. Entonces yo decido que sea ese equipo. La directiva me da la confianza, pero yo hago ese equipo. Si te das cuenta, es un equipo de jugadores prácticamente donde la fortaleza era lo colectivo, ¿no? No había una figura desnivelante, ¿no? La gente a veces dice, no, que había mucha inversión. No, era el equipo que te estoy diciendo, y ese es el equipo que termina siendo campeón en el 2007, el que termina jugando en el 2006. Lo que pasa es que se potencia. Mario Leguizamón, vienen como refuerzos Gastón Celerino, Enzo Gutiérrez, Mores, pero eran jugadores jóvenes también, ¿no? Y bueno, ahí fue un poco, después aparece Bayón, el Patito Quinteros. Yo creo que la clave y el convencimiento fue la parte colectiva, donde entendimos que la parte grupal era más importante que lo individual, y eso fue el secreto de ese momento, pero que hoy en día sigue siendo lo mismo. Cuando termina un equipo de campeonar, que dice, lo más importante fue el grupo, fuimos una familia. Se destacó que se potenció el nosotros antes que el yo, y eso también lo sentimos en aquel momento, y hasta ahora sigue siendo un arma vigente y válida en el fútbol. Claro, justo lo presentamos, que le ha ganado 2 partidos en 2 años consecutivos a un gigante como River Plate. Ahí también repito un poco la pregunta, ¿cuál fue el secreto, no? Porque era un River que, si bien creo que el equipo argentino que está en su premio era Boca, sí era un equipo con jugadores interesantes, ¿no? Como Marcelo Gallardo, el Burro Ortega. En el segundo partido me parece que fue Radamel Falcao quien anotó el descuento. ¿Cómo fue esa experiencia de ganarle a River? Veníamos de campeonar, el grupo se sentía convencido, se renovó casi a la mayoría, vienen algunos refuerzos como Pepe Díaz, viene Wally Sánchez, Jair Céspedes, entre otros,
pero el hecho de que se haya podido mantener la base del equipo y tener un desafío tan importante para un equipo Nobel en la Copa Libertadores y ante un, como tú lo denominas muy bien, un Gigante. gigante, campeón intercontinental, un equipo lleno de historia y bueno, y venía Alexis Sánchez, venía Radamel Estaba Falcao, olvidando de venía Alexis. Abreu, venía Sí, sí, sí. Muñeco Gallardo, pero el Burrito Ortega, ¿no? Buenanote, Mauro Rosales que había jugado en Holanda, Ese River gana la Carrizo, apertura del claro, 2008. y venía el arquero invicto incluso, ¿no? Diego Carrizo. Bueno, yo percibía en los entrenamientos mucha seguridad, ¿no? En los partidos de práctica, en el ensayo, y ya donde uno tiene una sensación del temperamento del equipo es ya en la concentración, en la cena, la poscena, que se juntaban a jugar casino. Antes no había mucho como ahora, que cada uno agarra Su tablet, espacio y su tablet, claro. ¿no? Eran todos juntos jugando casino, riéndose. Y hacíamos una broma como así que está temblando el vaso, mañana es con River, hacíamos así, no hay sonido, todos como que se reían. O sea, estaba distendido, ¿no? Distendido, pues sabiendo el compromiso. Y también creo que como que nos tocó, básicamente a los jugadores, les causó una rebeldía que todos ya daban como perdido el partido. Entonces yo escuchaba mucho y yo también les tocaba mucho el tema de que mañana era el gran día o a 2 días y que íbamos a demostrar de qué estábamos hechos, que se iban a mostrar ante todo, porque en las noticias, qué sé yo, y en los resúmenes que venía del fútbol argentino decían va a jugar contra un equipo que no lo conocemos, qué sé yo, que tiene solo un hincha, ¿no? Y eso creo que picó un poco la interna del grupo y individual, y yo los veía con ese brillo en los ojos de la puerta del camerín, y eso se nos reflejó en la cancha. Desde el primer minuto salimos, hubo seguridad, jugamos, lo quisimos hacer pasar un mal momento con el balón. Hizo el gol Ovelar, después supimos sostener el partido, ellos también por ahí, tremendo equipo, tenía que generar, y pasa algo emocionante, ¿no? Que en vez de sufrirlo lo terminamos ganando nosotros con un gol de Pepe Díaz que si hubiese sido un equipo más mediático acá en Perú, lo estaríamos hasta ahora repitiendo, porque es una jugada maradoniana pasando el medio campo. Es un golazo. Es un golazo, Sí, ¿no? sí, sí. Y la emoción, ese momento, y el estadio que fue un poco a ver cómo perdía San Martín, terminó aplaudiendo y sacando alguna bandera peruana, ¿no? Y una ovación al equipo que de verdad fue, para mí queda como una graduación en mi historia de entrenador algún día. Uno dirá, sí, un solo partido, sí, pero hay que pararse ahí y disfrutar de ese partido, ¿no? Claro. Hay algunos que no han dirigido nunca ni un partido en Copa. Imagínate la sensación de estar ahí, de ganarlo y después de ganarlo al año siguiente en la otra Copa Libertadores. Fue eso, el secreto fue ellos, la actitud que tuvieron y que todo eso que estaba en contra nuestra lo revertimos para que pase eso, un lindo partido. Además que debe ser uno de los últimos técnicos del fútbol peruano que ha hecho clasificar un equipo a octavos de final, ¿verdad? Porque, a ver, el último fue Freddy García con Garcilaso, luego Gustavo Costas a la par con Juan Reynoso en el 2010, me parece, con Uy Alianza, y luego usted, ¿no? Sí, eso es un mérito orgullo también. dentro de un mérito, sí, porque claro, la gente dirá que de repente celebramos o recordamos ese tipo de pequeños logros, digamos, pero viendo todo. Pero es nuestro techo ahorita, ¿no? Claro, es ¿Cierto? nuestro techo, ¿no? Claro. Entonces, sí, son logros que les estoy eternamente en mi carrera, cuando deje de ser técnico, agradecido al plantel, al grupo de trabajo. Es difícil enumerar uno por uno, de hecho que los jugadores son los protagonistas. Y esa dicha que uno tiene de dirigir a veces jugadores brindados, jugadores nobles, inteligentes, que se brindan al máximo y sacan todo su potencial, y fueron momentos que quedan ahí. En la historia de la San Martín es su máximo logro, ¿no? El bicampeonato, el octavo de final de la Copa, con todo el respeto por los grandes técnicos que han pasado, pero esos son los picos más altos que están ahí, que la gente, que nadie lo puede desconocer, y tuvimos la suerte de ser parte de ese proceso. Claro. 2007 campeón, 2008 campeón. ¿Qué impidió el tricampeonato, profe? Mira, si vemos la tabla de aquel momento, estaba quinto, me parece, porque se hace dos ruedas, liguilla, me parece. y de ahí se pasan las liguillas. Ajá. Y ahí yo creo que si seguíamos podíamos haber tentado ese tricampeonato, éramos protagonistas, porque el equipo no había perdido esa fisonomía de juego, ese protagonismo, hacíamos muy buenos partidos.
Pero hay momentos a veces en las convivencias de los procesos que hay puntos de repente de discordancia o momentos que uno no quisiera que lleguen, pero se dan y se dio una situación media difícil de explicar porque ha pasado el tiempo y se ha demostrado de que se valora ese trabajo porque las veces que me han vuelto a llamar en el club, ¿no? Entonces, nada, yo creo que se debió seguir, fueron decisiones, inconvenientes del momento que nunca las expuse ni tampoco las quise analizar mucho. De repente de ambas partes hubo un punto de quiebre. No hablo del plantel entrenador, sino de la parte de directriz y de la parte técnica. Y en ese momento creímos que era lo más conveniente tomar diferentes rumbos, pero si regresase el tiempo, quizás si hubiésemos seguido, hubiéramos seguido con ese protagonismo, porque ese mismo equipo a los 4 meses fue el del 2010 que fue campeón, ¿no? Fue la misma base. Sí, de acuerdo. Felipe Cantuarias dice siempre una frase que la escucho muy recurrente, que es que San Martín en esos años le quitó el puesto a Cristal para pelear junto con la U y Alianza. ¿Ustedes lo sintieron así durante esos años? No, porque en ese momento uno siente que está haciendo su trabajo. Nosotros encontramos en el Club San Martín una institución de las que son modelo, con la infraestructura, con todas las condiciones logísticas y creo que el equipo lo que trataba era de retribuir eso dentro de la cancha con orden, reflejar lo que era la universidad en ese momento o lo que es ahora como institución y eso era lo que se quería, ¿no? Un equipo ordenado, un equipo que juegue bien al fútbol, un equipo comprometido y fuimos protagonistas y tuvimos triunfos muy, muy relevantes ante los grandes de Perú. Y goleadas. ¿Ah? Y goleadas, ¿no? 3-0, 5-0. Sí. 4-0, pero nunca les he dicho porque siempre he sido respetuoso de a pesar de esos momentos tan altos en la carrera y en la historia de San Martín, y sobre todo con un mérito enorme, ¿no? Sin hinchada, ¿no? O sea, ha sido un equipo 2 veces campeón nacional, o bicampeón, que es el último bicampeón también peruano. Con Alianza. Alianza 21-22, antes de Alianza San Martín. ¿Con el mismo técnico? Ah, no. Claro, hablo con el mismo técnico. Claro. O sea, con el bicampeón con el mismo técnico, claro. 2 campañas enteras, ¿no? Más de 100 puntos, 70 y pico y 90 en la siguiente, algo así. Siendo bicampeón, pero con un factor, con un valor agregado, ¿no? Que un equipo que en todas las canchas fue visitante y que supo jugar a ese nivel, siendo visitante siempre, ¿no? Un equipo chico, más o menos haciendo el símil del San Agustín del 86. Uh-huh. Profe, ¿cómo se da su llegada a Sporting Cristal? Me acuerdo del primer partido clarito, 3-2 en Trujillo, con el regreso de Miguel Jiménez. Sí, cuando salí de San Martín, empezaron por ese momento, pico de la carrera, a llegar algunas ofertas y me ilusionó mucho la de Sporting Cristal, por el nivel de la dirigencia, por lo que también es un club modelo. Y no tuve que pensarlo mucho, la verdad que me causó mucha emoción porque fue ahí donde pasé muchos años con Titín en esos 90, porque ahí entrenaba la selección peruana sub-17, sub-20. En la Florida. En la Florida, hacíamos muchos partidos de práctica con los equipos de Cristal, con el primer equipo de Cristal en esos tiempos. Y bueno, siempre era un sueño llegar a un equipo grande como Cristal para cualquier entrenador, remontándome a esos 90, donde era protagonista, campeón, llegó a la final de la Libertadores, grandes técnicos que pasaron por Sporting Cristal, y uno veía a lo lejos siempre como una opción algún día trabajar ahí en menores, en esos inicios de mi carrera, y cuando me llamaron, se juntó todas esas, ahora que las puedo, ¿no? Nunca me han hecho esta pregunta, todas esas emociones, todas esas sensaciones, y bueno, asumimos el reto y empezamos un poco a diseñar el trabajo, pero bueno, fue así, me entrevistaron, ¿no? Los señores en ese momento, Federico Cunio, el señor Alfonso Grados, y después con la aprobación de Juan Carlos Solitas, que pasaba a ser ya gerente, el director un ídolo de la infancia, tenerlo al frente, ya como gerente causaba todas las sensaciones, las emociones y toda la experiencia acumulada con los campeonatos. Fue así como se dio esa oportunidad de llegar a uno de los más grandes clubes que hay también acá en Perú y en Sudamérica. Uh-huh. Hablando con el periódico de lunes, ¿qué cosas crees que fallaron ahí para que no se logren los objetivos con Cristal? Ahí nosotros, si revisamos la campaña, nosotros perdemos puntos con los que quedan abajo, ¿no? Con Total Chalaco, con José Gálvez, ahí entre esos
12 puntos que están en juego. Con Galvez perdemos en el Gallardo y perdemos también en Chimbote, o sea, no sacamos puntos. Y con Total Chalaco perdemos en el último minuto en Huacho y perdemos en el San Martín. Y si vemos, pudimos ganarle a Alianza ahí en el San Martín, pudimos ganarle a la U en el Monumental, ganamos en Ayacucho, ganamos en Huancayo, o sea, hicimos puntos. Y esa suma, yo creo, de esos puntos que están abajo, si tú ves la campaña, con 5 puntos más entramos a la Sudamericana. Entonces perdimos demasiados puntos, pero pareciese que fuese una mala campaña, pero también dentro de ese no poder cumplir, apostamos también por jugadores jóvenes. En ese momento yo llevo a Luis Advíncula con pocos minutos en Juan Auris y le damos la confianza y un protagonismo igual a Yotun, que el año anterior no había jugado esa cantidad de partidos. Y en fin, ahí hubo lesiones, que no pudimos aprovechar a los jugadores que de repente en ese primer momento pensamos y teníamos, siempre uno tiene idealizado un equipo en la cabeza, muy pocas veces pudo mantener ese 11, pero hubo buenos partidos, hubo buenos momentos y también seguro errores como los de esos partidos, ¿no? Que yo considero que siempre son para un equipo protagonista, un equipo grande, los más difíciles de jugar, porque son puntos que tú tienes en el presupuesto. Y son ahí donde los equipos que por ahí no vienen con esa dimensión te salen haciendo un gran partido. Y nosotros creo que nos confiamos, o como pasa siempre en el fútbol, ¿no? Como que asumes que va a ser de trámite el partido y te sales llevando una sorpresa. Creo que eso siempre lo tuve ahí y me sirvió de experiencia para los demás equipos que he seguido entrenando. Cuando se acerca un partido que aparentemente lo tienes que ganar, siempre para mí considero son los partidos más complicados. Mencionaba el partido contra Universitario, que se gana 2-1, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con gol del Chorri. ¿Qué tan bien le venía a un jugador como Roberto Palacios a Sporting Cristal? Sí, una de las cosas más bonitas de mi carrera, ¿no? Roberto Palacios es un jugador especial que había hecho muchos goles y no solo goles, sino unos golazos a nivel a nivel de selección, a nivel de toda su carrera. Y dirigirlo cada mañana, un jugador muy, muy mediático, muy influyente en el grupo, siempre se comportó muy bien, siempre fue uno de los primeros en estar ahí, en estar comprometido con la idea de juego, siempre aconsejando a los más jóvenes. Fue muy importante, de verdad. Es algo de todos los temas que me han pasado en el fútbol. Es algo que siempre lo llevo presente. Gracias por la pregunta. A veces no lo he podido contar. Pero sí, fue muy especial. Hasta ahorita estoy haciendo retrospectiva de imágenes de cada mañana en la Florida, los partidos con la 10, él ahí jugando el local, o un gran partido que él jugó en el Más Austin. Me acuerdo que le ganamos a CNI, hace uno de sus últimos goles. ¿Es 5-0, si no me equivoco? 2-1 creo que lo volteamos. 2-1. Y él hace el gol del triunfo. Yeah. Sí, no, imagínate los que hemos visto al Chorri, de pronto yo dirigiéndolo ahí en la zona técnica a pocos metros, es algo muy especial, sinceramente, ¿no? Es otra de las cosas importantes dentro del libro de la carrera de uno como entrenador de fútbol. Y a propósito de hablando de Sporting Cristal, en el 2011 usted estuvo en Vallejo y tuvo la oportunidad de dirigir a Jorge Cazzulo. ¿Desde ahí se dio cuenta de sus dotes de líder? Sí. Sí, pasamos una experiencia fuerte con Jorge. Porque Jorge era delantero. Claro, es más, yo lo iba a traer a San Martín antes, el 2007, 2008, él era extremo derecho. Ajá, claro. O segundo delantero por fuera también. En un 4-4-2. Claro, y después en esa campaña de Vallejo él juega de extremo, su cotización en el fútbol peruano se eleva, va a Cristal, en ese momento se le quería retener, pero la oferta de Cristal fue bastante buena para él. Y sí, o sea, más allá de la posición, porque él juega después en un puesto pues que ha sido icónico en Sporting Cristal como volante de primera línea, por esa entrega, por esa dinámica, ese desplazamiento y ese corazón enorme que él tenía. Sí, ahí cada mañana su compromiso fue clave, muchos goles, recuerdo. Siempre fue muy responsable, siempre muy comprometido, muy exigente consigo mismo, ¿no? Sí tengo esa imagen de Jorge. Hablando un poco más ya de táctica, bueno, ya lo hemos venido conversando, el sistema que más usado al parecer es el 4-4-2, ¿no es cierto? He pasado por muchos sistemas,
A mí me gustaba mucho ese 4-4-2 en ese momento por un poco el equilibrio que daba, por los cursos que habíamos recibido. Y había una influencia siempre quedó marcada una influencia del Milan, de Arrigo Sacchi, que jugó un 4-4-2. De ahí se le fue agregando nuevamente el enganche para hacer un 4-2-3-1. Ujú. Y como que ocupaba mejor las zonas del campo, pero he probado diferentes sistemas, ¿no? Con 3 al fondo, ese 4-4-2, el 4-3-3, prescindiendo de un volante de enganche y jugando con 2 mixtos, con un recuperador. Yo creo, a nivel que los sistemas, más allá de los que haya usado, mucho tiene que ver con las características de los jugadores que uno tiene, ¿no? A veces uno ve con un sistema en la mente y de pronto te das cuenta que hay jugadores que no enganchan ese sistema, y si son jugadores que tú quieres utilizar, más o menos yo me voy adaptando a las características, como decía César Luis Menotti y el maestro Washington Tavares, ¿no? Para hablar de sistemas que son números, ¿no? Números y posicionales para un poco explicar a la gente qué es lo que está sucediendo dentro de un campo de juego. Pero una vez que se mueven los jugadores, ya no existe ese 4-4-2. Las transiciones. Las Claro. transiciones también te marcan un poco la estrategia, ¿no? Sí, sí, porque el balón está en movimiento, porque dispones tú del balón y empiezan a haber desmarques y ya las figuras, si nos ponemos un helicóptero, ya no son esas figuras lineales del inicio del partido. Y nada, viendo las características he ido yo un poco cambiando, usando diferentes sistemas, pero uno de los que más me ha gustado ha sido el 4-2-3-1 o el 4-4-2, ¿no? Ujú. Hoy en día también, si bien es cierto, hay una evolución de los sistemas, porque se repiten los sistemas, ¿no? Van circulando, ¿no? Por ejemplo, el 3-5-2, Está de moda ahorita en Perú. claro, pero si nos remontamos a la historia, Es de 1986, ¿no? Bilardo. Se utiliza ahí y empieza una réplica del sistema y bueno, cada uno lo iba utilizando. Pero sí, me ha gustado de acuerdo a los jugadores y es apasionante un poco el sistema, pero más allá de eso son los funcionamientos tácticos, ¿no? Que le dan vida a ese sistema de juego. Ujú. ¿Y usted es un técnico que se caracteriza más por tener un estilo marcado o es más pragmático adecuándose al rival? Las dos cosas. Yo creo que en el fútbol, como se dice ahora, es sistémico, holístico, es un todo, ¿no? Permanentemente. Hay situaciones en las que te adaptas al rival y lo contrarrestas con algún plan de juego, un primer plan o plan B, como se dice, para replantear sobre la marcha. Y hay momentos que tú tienes que transmitirle mucha seguridad al plantel para imponer una manera de jugar e intentar superar al rival con esa forma y no preocupándote quizás de darle mucha implicancia a determinados movimientos del rival, y eso también le resta confianza a tus jugadores, Porque ¿no? lo llenas de indicaciones, ¿no? Claro. Entonces al final con tanta información, no. Sí, sí, ese 50-50 o 70-30 es un arte el saberlo administrar, ¿no? Porque hoy que está la parte cognitiva más marcada, la toma de decisiones, la neurociencia, y de ahí inmediatamente enlazamos con el planteamiento táctico, y ahí tu pregunta tiene mucha validez. O me preocupo en darle la confianza, la información y tomar la iniciativa del partido aún conociendo al rival, o otra es analizar mucho al rival y estar basados en las respuestas de lo que el rival puede hacer para yo contrarrestarlo. Entonces, esa situación, esa simetría que se tiene que dar es muy precisa. Entonces, hay que conocer mucho al equipo nuestro, hay que ver si es muy seguro, si hay jugadores que dudan o hay jugadores que requieren de mucha información y se sienten más seguros que yo les dé toda la información del rival y les dé todas las características en videos individuales, en la charla final. Va a jugar Aníbal Torres, se mueve por la derecha, usa más la pierna derecha, da pases cortos, no da pases largos. Entonces ya yo veo cómo neutralizar o decirle a mi propio jugador, Juan, tú tienes toda mi confianza, toma la iniciativa, supéralo, te va a marcar por la derecha, si te equivocas sigue intentándolo, da los pases de la mitad para adelante cruzados a la izquierda, y si sientes que tienes que dar dos a la derecha también hazlo, pero una vez que pierdas el balón, haz la primera marca zonal. Entonces, yo siento que si el jugador es de recibir más instrucciones, o de repente no abrumarlo con tantas instrucciones también. Y eso también tiene mucho que ver con cómo recibe la información y las emociones también, ¿no? Me acuerdo mucho que Roberto Mosquera contaba de que en el Cristal de los 90 no podía hablarle igual a Valerio que a Yuliño. A Valerio le podía hablar con lisuras, ¿no? O sea, encarándolo. Y a Yuliño tenía que hablarle de manera un poco más afectiva. Me imagino que le habrá pasado lo mismo. Totalmente. Justo hoy día hablaba con el equipo de trabajo que tenemos y decíamos ese absorber la energía cada mañana de 30 personas.
Qué bravo. Sí, exacto, ¿no? Porque la gente piensa que está solamente el momento de la práctica, esos 50 minutos tácticos o el diseño de los rondos o de los espacios reducidos, los automatismos. Esa es la parte mecánica, del movimiento, de la ejercitación, de cada uno saber, ya vienen desde una formación de menores, cómo resolver un ejercicio táctico e ir simulando lo que va a ser el partido real. Ujú. Pero lo que acabas de decir, yo tengo que detectar a quién le doy un abrazo, a quién le hablo fuerte, a quién ya no le hablo, a quién espero para hablarle fuera de la zona de trabajo y tomarnos un café. De repente lo vi medio extraño, medio frío, medio tímido, se percibe que una persona está un poco triste y de repente no es porque se falló un gol, es porque un familiar está mal o está internado en una clínica o porque tuvo una discusión familiar o porque, qué sé yo, pasó algo en casa. Todos esos detalles es ese arte cada mañana de absorber y ir viendo los casos, ¿no? Y después ya se delega dentro del comando técnico para que cada jugador, que es lo que necesitamos al final, Aníbal, estén en su mejor versión, ¿no? Es el que va a entrar al campo ante 10.000, 15.000, no sé cuántas personas, y tiene que estar en su mejor rendimiento, en el alto rendimiento de un camino bastante sacrificado que la gente no ve. Estamos hablando del entrenamiento invisible. ¿Qué hacemos post-entrenamiento, ¿no? ¿Cuál es mi línea de carrera? Porque el fútbol te da reconocimiento, te da una seguridad económica, te da prestigio, pero ¿qué te pide? Te pide sacrificio, entrega, dedicación, tu alimentación, tu descanso, entender el entrenamiento. También puede entender el entrenador, pero también tiene que conectar con los compañeros, cuándo se la doy al pie, cuándo se la doy al espacio, cómo me conecto con mi línea defensiva, cómo gano un rebote, quién va a ir al primer palo, quién va a tomar la marca personal, quién va a ir al rebote. O sea, hay muchas conexiones dentro del entrenamiento y cómo asumen los que van a jugar, cómo asumen los que no salen en lista, cómo asumen los que están en el banco y no entran. O sea, Claro. todos esos temas, espero que no hacerlo tan largo, pero esto es una pasión que uno lleva también, una vocación. Es lo que te digo, lo que decía Mojera, ¿no? Cada jugador es un mundo dentro de un colectivo. Entonces, a veces todo esto que te estoy diciendo, a los jugadores que no hay que decirles mucho de esto y decirles mañana va a ser un buen día, lo que hemos entrenado hay que ponerlo en práctica. Y así funciona. Claro. Claro. Profe, yo lo escucho con tantas indicaciones, tantos movimientos, y claro, o sea, lograr que algo funcione así conlleva un trabajo de día a día, ¿no? Y es inevitable no pensar en el trabajo que hizo Juan Reynoso con la selección peruana y decir, o sea, quería amoldar el equipo de acuerdo al rival con 2 o 3 días de entrenamiento previo al partido. ¿No cree que era un poco complicado de esa manera? Puede ser. El trabajar con tan pocos días y planificar un partido es difícil. Y vienes con jugadores de distintos sistemas, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Sí. El tema de entrenar a la selección, para todos los técnicos de selecciones que juegan clasificatorias, es una situación bastante especial, ¿no? Una cosa es cuando estamos en un equipo y tenemos lunes, martes, miércoles, pensando en ese domingo, Claro. y no da tiempo hasta el último día de reforzar una línea, un repaso táctico, una pelota, un balón detenido, en la semana ir generando situaciones y vamos enganchando y el jugador ya como que tiene una coordinación natural con su línea defensiva, con su compañero del costado, con el compañero que está adelante y colectivamente se ve, pues, ¿no? Ese equipo que todos deseamos que ataque y defienda en 35 metros, que los movimientos sean compactos, coordinados. Y en la selección acabas de decir algo que es importante. En esos pocos días no todos vienen jugando, no sé, en Melgar de un sistema, en Alianza otro sistema, otros que vienen del exterior juegan en otro sistema dentro de una línea de juego, de repente juegan dos de recuperación, en otro equipo juega uno de recuperación y uno de salida, en otro juega uno de recuperación y un enganche. Y ahí viene todo un tema de amalgamar el técnico todas esas situaciones y presentar el 11 con la idea que él tiene, de acuerdo al rival, de acuerdo a lo que él proponga, de acuerdo si somos locales, de acuerdo si somos visitantes, dependiendo a quiénes vamos a enfrentar, ya jugadores de cierta jerarquía que te pueden aparecer en el último minuto y cambiar el destino de un partido, ¿no? Y ahorita, hablando un poco de la selección del profesor Fossati, ¿qué impresiones le deja a usted? ¿Cree que todavía tenemos chances de clasificar? Es un momento complicado, sobre todo por la siguiente fecha doble que jugamos ante Brasil y Uruguay de visitante, que es el gran reto para
llegar a ese momento, ¿no? Porque ahorita ponernos a sacar cálculos, sabemos que faltan 10 partidos y 30 puntos en juego, estamos a 6 de ese repechaje. Pero más allá de la calculadora, por lo que se ve en el fútbol. Por lo que se ve, estamos en un momento complicado, difícil. Sí. No tenemos esa contundencia para poder llegar. Creo que sí, contra Colombia se vio ese sistema de juego, el 1-3-5-2, más sólido en la parte defensiva, ¿no? Se le cerró espacios a Colombia. Pero ganamos la volante y me pareció curioso porque Colombia empieza con un 4-4-2 y teniendo 4 volantes en la línea y Perú 3, Perú le comenzó a ganar todos los rebotes. Y ahí es donde Colombia pasa 4-3-3. Sí. Y lo trató de equiparar un poco, pero igual el partido de Perú fue muy bueno, ¿no? Entonces ahí me entra la duda si es finalmente el sistema el responsable de esto. No sé descifrarlo. Es difícil porque, es más, en ese partido hay que destacar que hace un gran partido Sergio Peña también. Sí, por supuesto. ¿No? Asume el juego en esa línea de 3 que bien mencionas. Se multiplicaron los esfuerzos entre Tapia, Cartagena, Peña, López, que hizo su trabajo por el otro lado, la otra banda con Advíncula, que Mucho. se jugó con Díaz ese mano a mano. Y arriba, bueno, Valera con la Padula. Si bien es cierto, no tuvieron muchas posibilidades de gol, pero el medio campo sí creo que fue una fortaleza. Yo considero de cara a lo que viene, sigo pensando lo mismo. De la mitad para atrás, creo que podemos cerrar espacios a los rivales, complicarlos, pero los partidos también se definen por goles, ¿no? A ver, aparte del balón detenido, por situaciones que se puedan crear, y creo que ahí ojalá podamos mejorar. No sé si por el sistema, tenemos jugadores como Grimaldo, como Brian Reina, tenemos a Quispe, qué sé yo, el mismo Peña. Y estos jugadores quedan fuera de la convocatoria. Claro, ahora hay que esperar en la siguiente convocatoria también, ¿no? Sanelato si se recupera, porque de esta entrevista a ese momento habrán varias situaciones, pero el tema es juntando tantos jugadores de determinadas características, si entran en un 3-5-2 o en un 4-2-3-1, o es lo que el técnico tiene ya determinado y bajo su criterio en el sistema de juego de él, habría que, seguro, tendrá que afinar y será una de sus tareas que debe estar pensando, porque un técnico no duerme, ya está pensando en el siguiente partido, cómo mejorar ese tema de la mitad hacia adelante, porque la mitad hacia atrás en el medio campo creo que sí logramos equilibrar en lo defensivo a lo ancho. Si Víctor Rivera fuera el técnico de la selección, ¿cambiaría el esquema? Siempre es una pregunta difícil porque, claro, por ética uno no puede contestar, pero ya que estamos en una entrevista y podemos entrar al terreno de la especulación para no aburrir a los que nos están viendo, de mi parte definitivamente yo por los equipos que he dirigido me siento más cómodo ubicando a los jugadores en otro funcionamiento. Ok, de acuerdo. Profe, y hablando un poco más ya de su presente, empezó la temporada dirigiendo a Deportivo Municipal. No sé si nos puede contar ahí un poco el contexto de su salida, de qué fue lo que pasó. Nosotros, cuando empezamos la temporada, dentro de las opciones de trabajo que teníamos, me entusiasmó la de Municipal porque cuando me busca el señor Aldo Olchese, Municipal estaba en un reclamo pendiente, no sé si era con Unión Comercio, y él al momento de hacerme la oferta de dirigir Municipal, estaba el espacio de tiempo que iba a salir ese fallo, y si no salía, bueno, yo asumía también el dirigir en la Liga 2. Tenía dos connotaciones. Si era en la Liga 1, están los ingresos por derecho de televisión, había ya un diseño de equipo con los jugadores que podían llegar y con una economía un poquito más manejable. Y cuando pasó la Liga 2, cambió totalmente todo porque la regla decía que iban a jugar 3 sub-23, 3 sub-20, ya había que tener precisión en qué íbamos a contratar, no había el tema económico para saber y no salirnos de ese presupuesto ya más real, más aterrizado. Y bueno, empezamos y el objetivo era pasar a la liguilla de 6, sin saber todo lo que iba a venir, ¿no? Nosotros clasificamos con 2 fechas antes y a partir de ahí ya se ha hecho público una serie de problemas, de atraso en los pagos, ya no se pudo pagar el campo de entrenamiento donde estábamos y se vislumbraba, como hablé con los directivos, que iba a haber problemas en la siguiente etapa y creo que no era sano para ambas partes y dentro de mi contrato decía que si se incumplía una de esas situaciones del atraso de los pagos por determinada cantidad de días, automáticamente se daba una resolución de contrato y fue como sucedió. Y los mismos jugadores me decían, profe, de repente si tiene otra opción,
Tómela. Tómela, me decía, ¿no? Claro. Y mira, mira, Municipal no ha jugado hasta el momento de que me dio un solo partido. O sea, jugó un solo partido. Y en ese interín, yo estaba libre, me aparecieron dos equipos de Liga 1, y yo en esa toma de decisiones, como los jugadores uno tiene que tomar decisiones fuera vino esta opción de dirigir San Martín, ¿no? Me llaman los directivos, y fue la decisión más difícil que tenía que tomar. Imagínate, 6 partidos, jugar un descenso en Liga 2 es una situación que quizás la gente la ha pasado por alto, pero estar en la situación de un club donde tuve la suerte de todo lo que hemos mencionado en entrevista, de ser campeón, de haber tenido un pasar muy importante. Imagínate que hubiese pasado si el equipo descendía a Liga 3 bajo mi dirección, de repente. ¿Cree que hubiera sido como una mancha ahí? Yo creo que ya lo hablé con mi familia, podía haberme retirado incluso. En verdad. ¿No? Por un buen tiempo, no sé, es lo que yo sentía. Gracias a Dios hasta ahora no, en todos los equipos que he dirigido nunca he descendido, no me ha tocado siempre salvar. Y fue así como asumimos el reto, pero ellos me hicieron una oferta de un año de este tiempo y el próximo año de contrato. Y bajo ese riesgo ellos confiaron en mí, yo confié también en el grupo, en la capacidad. Era muy poco tiempo para conocerlos y gracias a Dios que salvamos la baja dos fechas antes. Municipal lo clasificamos 2 fechas antes y San Martín lo salvamos 2 fechas antes, lo cual habla de un buen año profesional, ¿no? De cada reto a lo cual me han contratado he podido cumplir, y le agradezco mucho a Dios el poder tener esa suerte, gracias a las personas que me acompañan, a los jugadores, de pasar esos desafíos en la carrera, ¿no? A veces nos toca estar peleando arriba, a veces nos toca clasificar un torneo internacional, y a veces nos toca este tipo de experiencias que creo que al final fortalecen a la larga en la carrera de un técnico el día de mañana, que algún colega pueda conversar conmigo sobre temas formativos, sobre el tema de salvar una baja, de pelear un título. Jugar Copa Libertadores. Claro, qué sé yo, ¿no? Me encantaría un sudamericano, el sub-20 que clasificamos nosotros al hexagonal final, ha sido la última selección en clasificar a un hexagonal final y pelear ahí, quedamos quintos en Sudamérica, que creo que es la media de nuestra selección en los últimos años. Sí. De repente a veces uno en ese trabajo es infravalorado, pero los números están ahí, ¿no? Hablan mucho por el trabajo que hemos hecho y bueno, así fue el año, Aníbal. Pero se cumplieron los objetivos, ¿no? Sí, se cumplieron los objetivos. Te puedo decir que dentro de mi familia estamos bastante contentos por el año tan difícil, pero para lo que nos tocó afrontar se cumplieron los objetivos. Y gracias a Dios, bueno, ya estamos ahorita proyectando ver ahora los jugadores jóvenes de San Martín, ¿no? Los jugadores que no se ha podido ver, que son formados en el club y que van a tener un tiempo de adaptación para esperar el próximo año con los nuevos jugadores, los que puedan renovar de este plantel y así armar un equipo que pueda pelear el ascenso el próximo año. Uh-huh. Profe, ya para ir cerrando, ¿qué proyectos se le viene a futuro? Sabemos que tiene contrato con Universidad San Martín, pero usted como técnico, ¿cómo se avisora? Quizás en otros equipos, todavía puede tentar quizás una dirección técnica en la federación, quizás un puesto de director deportivo. ¿Dónde le gustaría estar? Siempre empiezo a visualizar y de pronto lo más importante es que me siento con energía, me siento con esa madurez, con esa pasión, con esta vocación de seguir dirigiendo. De hecho, que cuando uno está en un equipo como que pones toda tu energía, toda tu concentración, todos tus planes en lograr ese objetivo, pero el fútbol te va llevando a diferentes situaciones. A veces pienso que más adelante podría estar en alguna otra función dentro del fútbol, por ahora sí siento en la piel y en mi mente ser técnico, disfruto de cada entrenamiento, de cada partido, toda esa adrenalina de estar en esa zona técnica, más allá de un triunfo, una derrota, la concentración, la charla previa, toda esa situación que se vive. Esa adrenalina ganando al último minuto, a veces cuando pierdes y te vas frustrado a la casa y estás esperando que sea el lunes para empezar nuevamente. Pero creo que tengo una ilusión, ojalá que se pueda dar. En todos los momentos que se me presentó poder dirigir en el extranjero, siempre estuve con un club y tenía un compromiso y no pude, y siempre me quedó esa espina que no se pudo concretar para salir al fútbol del exterior. Y no sé por qué siempre, cada mañana o cada momento que estoy manejando el auto, cuando estoy viendo un partido, siempre pienso que puede darse esa posibilidad. No creo que esa es la gran deuda para mí. ¿Sea de la liga que sea? Sea la liga que sea.
¿no? Ok. Salir y todos estos conocimientos, toda esta experiencia que hemos compartido en esta entrevista, un poco de tantos años, de tantos viajes, de tantas conversaciones con técnicos que he admirado, dirigir tantos equipos, poderla de repente exponer en otro club, en otro país, en otra cultura, es eso, ¿no? Pero es como tú me acabas de hacer la pregunta, es algo que yo proyecto, es un sueño, pero hasta ahora, si tendría que terminar hoy mi carrera, creo que he cumplido gran parte de las cosas que soñé, que proyecté, y las puedo decir con mucha satisfacción, porque un chico que empezó caminando en las calles de La Victoria, viendo el Mundialito, que era para mí como ver el estadio, el Maracaná, los partidos en la pista, y de pronto en la liga. También yo pensaba subir desde la liga hasta el fútbol profesional, y de pronto me iba con mi papá a ver todos los tripletes, la Copa Perú, y de pronto yo quería estar ahí abajo. Mi papá me dijo un día: tienes que estudiar para ser profesor de educación física y tienes que estar ahí abajo, no importa manejando la ambulancia o arbitrando, pero ahí va a ser tu camino, y no se equivocó, ¿no? Porque la mayoría decía: ¿pero a qué te vas a dedicar? Y entonces me he dedicado a algo, y yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Dedicarte a algo que te gusta, que te produce satisfacción, y de verdad, Aníbal, me siento muy, muy agradecido con la vida, con Dios, muy privilegiado de hacer algo que siempre soñé y aún lo sigo disfrutando. Qué bueno, profe, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por su energía, por compartir lo que usted conoce. La verdad ha sido una entrevista muy, muy importante también, porque ha sido el primer técnico que hemos tenido acá. Así que le agradecemos mucho. No sé si quiere dejar algún mensaje a la cámara. No, agradecerte por la entrevista, la verdad que ha sido muy linda la conversación. Como uno es un apasionado del fútbol, quedan muchos temas pendientes, de Sí. repente de tácticas, de replanteos, de situaciones estratégicas, de situaciones mentales que suceden post derrota, post triunfo. Pero en fin, creo que ha sido una linda entrevista. Muchísimas gracias. Esta es una de las satisfacciones que siempre tengo, el poder compartir, sobre todo con esa pasión y con ese respeto, que seguro los que están del otro lado, ojalá que puedan acompañarnos y disfrutar de hablar de fútbol, que con todas estas vivencias, y como tú también lo canalizas, y gracias al programa has entrevistado a muchas personas que hablan de fútbol y también de otras disciplinas, Sí. y en este caso específicamente del fútbol, creo que siempre estamos en ese aprender constante, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias, profe. Este ha sido Víctor Rivera para 2 en 1. Nos vemos.